Bueno, y tal como habíamos anunciado hace unos minutos en esta mañana, en el primer programa en vivo de Telematutino 11 de este 2021, nos acompaña el licenciado Trajano Vidal Potentini, abogado, académico, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Muy buenos días, Trajano, encantada de que estés con nosotros en este primer programa del 2021. Felicidades. Muy buenos días, Jacqueline, a ese gran público que le sigue, y de verdad que yo privilegiado de esta deferencia, de esta distinción de participar de lo que es el programa Príncipe del año 2021 del Telematutino 11. Siempre pues presto a colaborar y a estar pues para todos los cuestionamientos que entiendan es de rigor y trascendencia para el país en el inicio de este año 2021. Bueno, Trajano, la agenda, como siempre, es amplia, los retos del país también enormes, y en cuanto a los temas que siempre tratamos contigo, los temas de la justicia, los temas de la transparencia, los temas institucionales, en el 2020 fue un año muy particular, además de todas las inconvenientes que hubo con el tema de las elecciones. Luego tuvimos un nuevo gobierno y era una petición popular, era casi un mandato popular de que se hiciera justicia, especialmente con lo relativo a las denuncias de actos de corrupción de los pasados gobiernos, y del pasado gobierno reciente pues todavía mucho más, porque estaba más fresco en la memoria de los ciudadanos. Se produjeron varios arrestos y la gente todavía no está satisfecha y sigue esperando más, sigue esperando que se haga justicia con determinados casos particulares y que se siga indagando. Y la tarea pendiente que tenemos con el tema de Odebrecht. Realmente, Trajano, ya que se terminó enterito el 2020 y que podemos ver el bosque más completo en ese sentido, podemos decir que hubo avances en la República Dominicana en términos de la justicia y de la transparencia en el 2020? Mira, lo primero es que se registra un cambio, una voluntad política de que el tema de impunidad se vaya pues desterrando, se vaya apartando, de que haya el correspondiente disuasivo social, que es lo que traen las leyes a la hora de ser aplicadas. Yo creo que ha sido una labor por demás positiva la que ha venido verificándose a lo interno del Ministerio Público con la labor, el trabajo que viene haciendo, y que parecería que en los próximos días la tendencia es a que esto pues vaya ampliándose a raíz de una serie de expedientes que ellos han advertido, han planteado, que están aperturados, que se están trabajando, que se está profundizando en ello, y en consecuencia pues se le dará seguimiento. Yo creo que hay que apostar a que el Ministerio Público haga su trabajo. Definitivamente que se impone que ese Ministerio Público sea dotado de una mayor cantidad de recursos, mayor movimiento logístico, porque ciertamente es el que está en mejores condiciones de encarnar la legitimidad en cualquier proceso de persecución penal, como rector de la política criminal del Estado que lo es. El caso de Odebrecht creo que va avanzando pese a los escollos naturales de un caso de esta naturaleza, un caso de este calado de corrupción transnacional. Hemos visto cómo parecería en el orden procesal pues un inconveniente, un testigo que se está a la espera, y más aún también la novedad de la posibilidad de la apertura de los denominados archivos que se habían en este caso, valga la redundancia, archivado con carácter definitivo. El magistrado Vargas pues tiene la responsabilidad para el próximo 14 de estar pues dando lectura a su sentencia sobre el particular. Y yo creo que y por demás es positivo en un balance final, pues yo creo que serían de los puntos que pudiéramos nosotros apuntalar el tema de lucha, de seguimiento al componente corrupción, pese a que la justicia pues no ha tenido su mejor desempeño por los problemas internos que tiene, y más aún por lo que ha significado la virtualidad de la misma de cara a este proceso de pandemia, ¿verdad?, que no esperaba nadie y que tiene al país y más al mundo
patas arriba por el tema de la libertad de tránsito, el toque de queda y todo lo que a nivel social se genera a partir de este acontecimiento. Trajano, indudablemente que el Ministerio Público tiene una gran responsabilidad, pero antes de que un caso llegue al Ministerio Público, las actuaciones de los funcionarios, de los que son suplidores del Estado, contratistas y demás, se supone que tienen que regirse por códigos, y las instituciones de control deben hacer su trabajo. Es decir, que si hay un precio que está mal, alguien tiene que darse cuenta de que si hay una licitación que fue sobrevaluada o que fue amañada, alguien tiene que haberse dado cuenta. Que si no se entregó lo que usted contrató, alguien tiene que haberse dado cuenta. Entonces ahí esas preguntas sin resolver que ya se hacen como para llegar ahí, ¿qué es lo que está fallando, Trajano? Es que no tenemos realmente controles en las instituciones. Mira, todo esto se traduce en más institucionalidad o en institucionalidad, en que desterremos el fantasma de una especie de cultura en que ha devenido el manejo de la cosa pública a nivel de la parte de corrupción y la capacidad de asombro que se ha venido perdiendo. Ciertamente, como tú objetivamente planteas, estamos en presencia de muchas leyes prudenciales. De hecho, te puedo decir que en la República Dominicana hay una estructura jurídica, gubernamental, que propende a la temática de la transparencia, amén también de órganos internacionales que le dan seguimiento y de la cual la República Dominicana pues tiene una especie de firma, es parte signataria de muchos de estos acuerdos, como el tema de gobierno abierto, y hay una base, hay un sustento legal, legislativo, de seguimiento por parte de la Organización de Estados Americanos. Entonces, ciertamente el fallo vendría dado en función de la institucionalidad, la observación rigurosa de la ley y, ¿por qué no?, con todo lo que se viene advirtiendo, habrá que pensar en trabajar también el que tenga que contratar del Estado en un protocolo para la entrega, para el seguimiento, no sé, de grabar, de hacer los conduces, de hacer las verificaciones de rigor, para también demostrar que están dando cumplimiento a estos temas que lamentablemente se mantienen bajo sospecha por lo que te he planteado, por la parte de que es una cultura, el si tú entregaste, si no entregaste, en las condiciones que entregaste. Entonces el sector público, el sector privado, de cara a ese proceso de contratación, tendrán lo sucesivo que hilar muy fino para que no se vea inmerso en una serie de problemas. Lo que no pasa afuera, porque afuera es impensable que contraten la compra de un mobiliario y se vayan a entregar muebles viejos o un equipo y se vayan a entregar no de la calidad que se ha previsto, porque hay toda una indumentaria, hay toda una parafernalia, una mecánica, un rigor institucional para que todo esto se dé sin lugar a dudas ni a sospechas. Entonces, definitivamente que tenemos que avanzar, los órganos de control deben funcionar, porque no es un tema solamente de órganos de control, sino la estructura jurídica administrativa, la organización administrativa del Estado tiene que funcionar, porque no es solo Contraloría, no es solo Cámara de Cuentas, porque a Contraloría llega casi al final, ya cuando se ha contratado, ya cuando se han llenado los procedimientos en función de la ley 340 y demás. Entonces yo creo que está llamada compra y contrataciones públicas a hacer un trabajo de primera mano de verificación, de escarnio, de escrutinio, para la verificación si se están llenando el voto de la ley. Me parece que Carlos Pimentel, ¿verdad?, proveniente de sociedad civil, estaría haciendo un trabajo extraordinario al frente de esa institución. Por eso vemos cómo pues se han desvelado algunos problemas, lo cual es propio de cualquier administración. Algunos problemas, en muchos casos por desconocimiento, no necesariamente porque haya corrupción, aunque pudiera haber poca transparencia, porque la transparencia es lo que ayuda a que no haya la corrupción, pero no es que no pueda haber transparencia sin que persista o esté la corrupción, siempre y cuando se llene la forma. Entonces creo que es una arena movediza, es un tema muy complejo que hay que trabajar con pinzas, hay que irradiar ese entorno institucional para blindar todos y cada uno de esos procesos y sobre todo el cumplimiento de la ley, que es la única salida que tenemos para conjurar estos males.
Bueno, señores, y la prensa, Trajano, está llena de reportes, los noticiarios, lo que tienen los miles de reporteros dominicanos que andan ahí, ciudadanos comunes que andan con su celular, pues andan grabando no solamente cómo se siente la gente que se está manifestando con el tema del toque de queda, que ya data de muchos meses, y este endurecimiento en estos días, y el tema de las libertades públicas y el toque de queda o los toques de queda continuos en la República Dominicana, Trajano. ¿Qué se puede decir al respecto en términos jurídicos? Lo primero que hay que decir es que estamos en una especie de estado de excepción prolongado y pudiera resultar atendible porque ciertamente ante condiciones extraordinarias el gobierno pues necesita tener pues las facultades suficientes para actuar con prontitud. No obstante, hemos visto como la tabla de salvación en una visión, podemos nosotros decir que es errada, el componente del toque de queda, cada vez restringiendo libertad de tránsito dentro de las libertades públicas, la libertad de tránsito que tiene un carácter instrumental, y digo un carácter instrumental porque de la libertad de tránsito depende el ejercicio de otros derechos fundamentales. Si no podemos movilizarnos, no tenemos cómo ir al médico, cómo buscar, cómo hacer las múltiples diligencias que son precisamente indispensables para la concreción de otros derechos. Yo insto al gobierno dominicano a reconsiderar el horario que ha establecido con el tema del toque de queda. Yo creo que hay que plantearse, ver por ejemplo el modelo colombiano, en donde lo que se hace es regular los sectores, en la forma que los sectores, llámese el sector comercio, llámese el restaurante, en la forma que estos deben dar su economía tiene que seguir posible, porque pudiera tener un efecto desde mi óptica incluso hasta contrario al que se está planteando, que es contener el tema de la pandemia. Porque al atenuar, al limitar el tiempo, por ejemplo, los fines de semana, que en lo que tú te vas a levantar te han dado las 12 del mediodía, tú lo que has limitado el tiempo y lo que estás congregando cantidades multitudinarias, como hemos visto en todos los órdenes, en cada uno de esos espacios. Entonces los supermercados tendrán necesariamente que estar llenos porque lo que te dan es 2-3 horas para que tú puedas resolver eso. Entonces lo que hay es que reglamentar los sectores, hay que reconsiderar, porque estamos en presencia de un coronavirus que no es tan letal, aún cuando vemos que detrás de todo esto pudiera haber hasta una agenda geopolítica. El coronavirus es una realidad, no estamos ajenos a eso, pero en el fondo eres tú el que tiene que costearte tu medicina, eres tú el que tiene que hacerlo desde tu casa, en un hospital. Entonces yo creo que hay que buscar la forma de reorientar, de buscar un estudio. Nosotros le estamos pidiendo al presidente Abinader que trate de reconsiderar, y máxime porque estamos en presencia de una quiebra colectiva también de ese sector pujante de la economía que necesita, señores, seguir desarrollándose en función incluso de los propios empleos. Se va a disminuir, se va a atenuar sensiblemente la calidad de vida de los dominicanos. Entonces yo creo que hay que repensar, hay que reorientar, hay que evaluar, a ver hasta dónde este toque de queda está conteste con lo que sería la solución de ese tema, porque pudiera, reitero, traer consigo un efecto contrario, amén de lo odioso que resulta, pues, las libertades públicas que de manera permanente se han visto afectadas. Y es más dramático incluso en el tema con la virtualidad sostenida en que se ha manejado este sector, que gracias a Dios ha abierto mínimamente, por lo menos en los últimos tiempos. Trajano, sin embargo, lo que vemos en otros países es que han cerrado, es decir, que hay un confinamiento casi de 24 horas. Y aquí los gremios que tienen que ver con la salud han expresado que el gobierno ha sido muy laxo con el tema de los horarios y de la circulación, porque la restricción de la circulación, aunque como tú dices, un derecho de libertad pública, en estos momentos lo que prima es la preservación de la salud de los dominicanos, del pueblo en sentido general. Y todavía hay sectores que están pidiendo que deben ser más severos el gobierno y que
que pese a esas consecuencias que puede traer consigo, lo importante es preservar la salud. Y entonces, definitivamente que sí. Importante, que es un derecho fundamental que el gobierno dominicano tiene que garantizar, que tiene que hacer todo lo que esté a su alcance. Pero no hay un estudio, no hay en este caso un levantamiento que identifique, que verifique el efecto de este confinamiento en una pandemia que ya no tiene esos niveles de letalidad y que no necesariamente el denominado llamado pico a nivel de lo que es la vigilancia epidemiológica estaría necesariamente haciendo esos estragos por el hecho de estar o no en la libertad de tránsito. Por eso yo estoy hablando que tenemos que buscar una salida inteligente, una salida que nos permita reglamentar los diferentes sectores, cuál es el protocolo que en los sectores se debe hacer, hasta qué hora, de forma, reitero, inteligente, porque esa libertad de tránsito es fulminante a nivel de lo que es la violación de uno de los enfoques instrumentales que pueda tener cualquier individuo. A cualquier persona que se le enferme, por ejemplo, además de una policía que sabemos que está empoderada en el cumplimiento de este proceso, cualquier persona que se le enferma una persona en su casa, no tiene cómo salir a ningún sitio, cómo buscar una emergencia válida, eficiente, porque ni siquiera un teléfono te contestan en ningún lado. Entonces es una situación difícil, hay que buscar un equilibrio. Por eso digo que tiene que reconsiderarse el horario. Si tú vas a poner, por ejemplo, sábado y domingo, los fines de semana, en lo que es este plan piloto, hasta las 12 del mediodía, preferiblemente pon en la tarde la posibilidad de que la gente pueda ir a la calle. Porque en lo que una gente se la mañana es el día que tienen. Entonces hay que ver cuál es la relación del tránsito, hasta dónde es el tránsito, el que está ocasionando, el libre tránsito, el que esté ocasionando la emergencia de esta enfermedad. Nosotros hemos tenido ahí ya un positivo importante a nivel de las farmacias, a nivel de los supermercados, donde se guarda la distancia. Entonces, ¿cuál es la relación? Salvo la imprudencia de los dominicanos, pero ¿cuál es la relación que tiene el toque de queda con que no haya una mayor cantidad de contagios? O sea, no conocemos, no manejamos eso. Entonces, por eso nosotros somos de opinión que eso se tiene que reevaluar, porque vamos rumbo a una economía que va a estar en picada. Se va a morir más gente por la falta de trabajo, por la falta digna de condiciones de vida, por la falta de servicios. Entonces yo creo que todo eso hay que estudiarlo, eso hay que reevaluarlo, porque parecería que es un plan piloto el tema de las 12 del mediodía. Y hay otros países que, como tú dices, tienen un confinamiento mayor, hay otros que no tienen un confinamiento. Entonces vamos a buscar la experiencia comparada. Hay otros que incluso unos 13 países que están hasta libres de coronavirus. Vamos a buscar la experiencia comparada. Si es el confinamiento no ha demostrado ser hasta ahora la herramienta necesariamente más eficiente. Hemos avanzado, está al doblar de la esquina una vacuna, hay tratamiento, la letalidad no es tanta, son mucho más las personas que se mueren de otros tantos quebrantos todos los días que el que se está muriendo necesariamente del COVID-19. No es una carga que esté necesaria, que esté sobre el Estado en particular, está sobre los dominicanos, que son los que tienen que atenderse. Fíjate que ni siquiera hemos avanzado en quién va a hacer las pruebas, si las ARS van a asumir las pruebas, si es en manos del Estado. Es todo el mundo que tiene que pagar su prueba, porque ni siquiera eso de forma objetiva se está cubriendo. Son importantes los esfuerzos que está haciendo el Estado, pero creo que hay que reevaluar ese proceso de todo este tema del toque de queda. Bueno, por otro lado, Trajano, mañana se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura y la agenda indica que el tema a tratar es la sustitución de 4 miembros del Tribunal Constitucional que ya salen y hay que elegir quiénes los van a sustituir. ¿Cuáles son las expectativas que tiene de ese encuentro, de esa selección, de esa depuración que se hará a partir de mañana? Mira, en principio la agenda que habría planteado el convocante, la presidencia de la República, el presidente, ¿verdad? Lo había planteado el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. En principio era el completar, si se quiere, la matrícula del Tribunal Superior Electoral con el suplente del presidente, que es el que hace falta, por un lado.
Por otro lado, estaría también la evaluación de uno de los jueces de Suprema Corte de Justicia que ya agotó su periodo. Y otras facultades que tiene pues el Consejo Nacional de Magistratura, que debió haber hecho ya hace algún tiempo, es el tema también de los 4 miembros del Tribunal Constitucional. 2 mujeres y 2 hombres estarían saliendo. Yo creo que hay que tomar en consideración que este órgano le hacen falta mujeres. Y como salen 2, lo mínimo que pueden es integrar 2 mujeres más. Mínimo 2 mujeres más, porque hay que tratar de considerar esto, como también en el 2003, que van a salir 5 miembros más del Tribunal Constitucional. La aspiración es que para esa fecha pues se puedan considerar de esos 5, ni siquiera 2, 3 mujeres. Entonces, las expectativas que tenemos es que fluya la institucionalidad, que se trate de hacer un proceso transparente, que no se pongan la gente de relajo que van a participar. Si están previamente concebidos porque sea un acuerdo político, bueno, que lo hagan con transparencia, que lo hagan en el marco de un acuerdo político, que no pongan la gente de relajo. Eso sería por demás positivo. Parecería, que es lo que creo y es el enfoque que se viene dando, que se va a dejar de un lado lo que sería completar el suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral y de la evaluación de Suprema Corte de Justicia del miembro que le corresponde, porque ya cumplió su mandato de 7 años, que es uno de los jueces que están ahí. Parecería que eso se va a dejar de un lado y que ahora se van a centrar y que ya me parece que para el mes de febrero deberíamos tener ese cambio a lo interno del Tribunal Constitucional, y que ya ellos van a dejar posteriormente, porque hay que decir que este Consejo Nacional de la Magistratura seguirá en labor constante en razón de que ya en julio habría entonces que cambiar los miembros del Tribunal Superior Electoral. Entonces, creo que el enfoque que va a dar el Consejo Nacional de la Magistratura, y lo vamos a saber mañana, es entonces ya dejar lo que será la evaluación del juez de Suprema Corte de Justicia para hacerlo conjuntamente con los jueces del Tribunal Superior Electoral, que tendrán que abocarse, entiendo yo, de manera sostenida en lo inmediato. Después de concluido en febrero el proceso del Tribunal Constitucional, tendrían que darle entonces continuidad a partir ya, diríamos que del mes de marzo, para que puedan hacerlo en un tiempo hábil y para que esto no tenga pues contratiempos y que no sea pues no sea un proceso atropellado por el tema del tiempo. Es esa. Trajano, no, pero en el caso del Tribunal Superior Electoral, sí, eso es muy importante. Ahora, Trajano, en el caso del Tribunal Superior Electoral, que quien está ahora en calidad de presidente es quien era su suplente, ¿eso está conforme con lo que dice la ley, los reglamentos en ese sentido? ¿O habría que hacer una ratificación, como he oído algunos juristas decir, del suplente como presidente, en tanto se llegue a julio y se elijan nuevas autoridades? No, en lo absoluto hay que hacer ninguna ratificación. Precisamente la esencia de un suplente es suplir la vacante. Lo que queda así cojo en el Tribunal Superior Electoral, categóricamente te puedo decir que es el suplente del presidente. Si no, ¿cuál sería el sentido en este caso, en este tribunal, que son los únicos, el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral? ¿Cuál sería el sentido de la existencia de un suplente si él mismo no va a ejercer sus funciones? No es ni siquiera reglamento, no es ni siquiera la ley, es la Constitución. Ese es el fundamento de un suplente. Si tú te vas, por ejemplo, a los suplentes en el caso de los regidores, que también son quienes tienen suplentes, si se va el regidor, le corresponde al suplente, diferente a la Cámara de Diputados, en donde no hay suplente, y corresponde entonces, de conformidad con la Constitución y las leyes, ya hacerlo de una terna que propone el partido de donde proviene la vacante. Pero en el caso del Tribunal Superior Electoral no está en discusión en modo alguno, en que no se corresponde con lo que se ha dado en la actualidad, que es precisamente que este juez presidente sea el que concluya, el que termine ese periodo. Si van a llenar alguna vacante, tiene que ser la vacante del suplente de este presidente, que me parece que es lo que se haría. Incluso resultaría en el momento hasta poco necesario, porque estamos en presencia de un tiempo muerto, estamos en presencia
de una labor en donde están estos jueces básicamente cubriendo la mora judicial que se encontraron ahí de más de 900 sentencias que no habían sido motivadas, que se habían dado solamente en dispositivo el fallo y que es la labor de cualquier sentencia. Entonces no me parece ni siquiera que sea tan necesario. Por eso creo que puede ser que hasta le den de lado en el Consejo Nacional de la Magistratura, en función de prioridades reales, le den de lado a ese tema, porque eso se ha consolidado. Para eso está esa suplencia en el Tribunal Superior Electoral, para suplir precisamente a quien le corresponde en el momento que se corresponda, como ha sido el caso ocurrente del presidente que se fue a Junta Central Electoral. Bueno, fantástico. Gracias, Trajano, por compartir con nosotros tus criterios, todas estas ideas de los temas importantes que hemos abordado esta mañana en Telematutino 11. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Gracias.